Nueva Corazonadamente del día de hoy, con un tema que nos interesa mucho a todos y a mí en lo particular me encanta porque es la autoobservación. Y escuchamos mucho sobre este tema de la autoobservación como si fuera una técnica, cuando en realidad no puede ser una técnica, algo que es una capacidad que todos tenemos, ¿verdad? Entonces, como es algo de lo que todos disfrutamos en nuestro activo, en nuestra caja de herramientas mental o sentimental, es nuestra capacidad o habilidad de ser conscientes, el darnos cuenta. Entonces, esta actividad, se podría decir, o esta acción de auto-observarnos, pues es algo que nadie puede hacer por nosotros, por eso es auto, porque solo lo puedes hacer tú, ya que cuando estamos observando nosotros a otra persona, nosotros estaríamos interpretando, no podemos saber, ¿se acuerdan que hablamos el programa anterior? No podemos saber qué es lo que esté pasando dentro de esa persona. Entonces, ninguna observación que se haga sobre ti te puede ser útil, tan útil como puede ser la que tú te hagas. Ahora, ¿sirve esto de estarnos observando a través de los otros? Sí, pero vamos a ir viendo en este programa cómo es que vamos a diferenciar qué es lo del otro y qué es lo mío. Cuando nos estamos auto-observando, también es inevitable que tengamos aquí grabadas cosas que nos hayan dicho también de nosotros mismos, ¿no? Entonces, vamos a ir trabajando en ese darnos cuenta de esta habilidad y sobre todo el ir viendo cómo es que la podemos ir haciendo en cualquier momento del día, de preferencia a cada instante, pues para ir haciendo el nuevo hábito de la autoobservación, ¿no? Entonces, esta habilidad, como les menciono, no es una técnica porque es una capacidad que la tenemos nosotros posiblemente atrofiada, ¿verdad? Hecha nudo, porque desde que estamos pequeños, en lugar de enseñarnos a autoobservarnos, en lugar de que nuestros papás y los adultos que nos rodeaban nos dijeran, a ver, obsérvate tú, ¿cómo te sientes tú? Realmente lo que hacían era decirnos, mira lo que dijo el maestro, mira lo que dice tu tía, ¿no? Te estaban hablando de que otros decían cosas sobre tu comportamiento. O nuestros padres reaccionaban emocionalmente en base a nuestro comportamiento. Entonces, la forma en la que nos hemos ido conociendo, si es que nos conocemos un poquito a nosotros mismos, ha sido a través de los demás. Nadie nos ha enseñado, en la escuela no nos enseñan a autoobservarnos, a empezarnos a dar cuenta de que esa ventana que nosotros le llamamos el criterio puede estar más amplia. Y esa es una ventaja de esta acción de empezar la autoobservación, porque esa ventanita de la conciencia que abarca solo un punto de vista cuando estamos en el ego así cerrado, pues cuando nosotros empezamos a autoobservarnos, comienza a crecer, comienza a ampliarse esa ventana y empieza realmente a abarcar más entendimiento nuestra propia mente. Entonces, este ejercicio de la autoobservación no solo es recuperar una habilidad que ya la traemos innata, sino también es como ejercitar nuestra mente y entrenarla para ampliar el criterio. El criterio vendría siendo ese compás que entre más abierto, más puntos de vista puede considerar y más claridad de mente puede tener. Entonces, este ejercicio nos va a ir ampliando el criterio sobre nosotros mismos, claro está. Pero eso también nos va a servir para lo que estamos observando afuera, porque como ya hemos visto en otras ocasiones, ya hemos platicado, nos han ayudado los científicos de la actualidad a darnos cuenta de que el observador no puede ser separado de eso que está observando. Es decir, todo lo que estamos observando está en función de nuestro estado de ser, de estar. Entonces, así como tú te sientas y estés interpretando, así estás viendo la realidad. Entonces, la primera toma de conciencia en la autoobservación es darnos cuenta de que estás observando a través de tu propio filtro subjetivo y que eso que estás viendo ya lo puedes poner en duda. Porque, ¿quién me lo está filtrando? Ya tenemos una programación ahí, eso que le llaman ego. Entonces, el comenzar a autoobservarnos es también comenzar a aceptar toda esa división interior, lo que ya platicábamos también en el programa pasado, de que nos han dividido
interiormente que está el yo psicológico, el yo físico, el yo sexual, el yo intelectual, bueno, el yo sentimental. Nos están dividiendo entre varios yoes y ese juego pues nos tiene con una muy poca capacidad de integrarnos, de ser íntegros. Entonces, entre más nos estemos creyendo eso que nos dicen de que somos muchos yoes, pues qué tan integrado, qué tan uno vas a ser contigo mismo y a quién vas a estar observando. Entonces la gente se empieza a enredar cuando en ciertas corrientes le dicen que observe cómo somos muchos yoes. Entonces aquí, de nuevo, vamos a unir las dos polaridades. ¿Somos muchos yoes? Sí, pero a la vez no es cierto que somos muchos yoes. Todos esos yoes son manifestaciones de un ser que se está comportando con diferentes personalidades, o incluso un ser que se proyecta al futuro o al pasado y tiene recuerdos del futuro o recuerdos del pasado y se proyecta. Pero todos esos yoes futuros, pasados, intermedios, no son tú. Tú eres el que observa. Tú eres el ser que está procesando toda esta película. Pero a la vez, este que observa dice, pero es que sí soy, o sí he sido, o seré alguno de estos yoes. Y eso también no lo podemos negar. Si se fijan, vamos a estar repasando una y otra vez esto de que no, en conciencia no podemos rechazar nada, no podemos retener nada, ni podemos perseguir nada, porque nos liberamos de apegarnos o atarnos a cualquier concepto. Entonces podemos observar que somos multiyoes o tenemos muchas partes de nosotros mismos divididas, pero a la vez estamos en unidad, está esa presencia que observa toda esa multiplicidad. Entonces, esa sería la primera toma de conciencia, que lo vamos a hacer de forma científica. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos a observar como si fuéramos unas abejas, unas hormigas. Si tú vas a observar un animalito, cómo se comporta, cómo hace su vida, a dónde camina, dónde va, por qué va hacia allá, por qué se regresó. No vas a observarte para quererte cambiar. Te vas a observar como si estuvieras observando a una abeja, a una hormiga, a cualquier animalito, como un científico que está observando su comportamiento, sin tratar de cambiarlo, sin tratar de intervenir y modificar eso que está sucediendo. Vamos a tratar de empezar esa autoobservación desde una neutralidad, que es la neutralidad del ser. Entonces, para empezar con con esta reflexión, vamos a pasar a la canción de Roy Orbison, que ya saben, me gusta mucho, ya les he puesto. Esta se llama You Got It. ¿Y qué tal si esta canción, en lugar de que se la dediquen a otra persona, nos las dedicáramos nosotros mismos? Porque todo eso que necesitamos para observarnos y para despertarnos, incluso para transformarnos a nosotros mismos y liberarnos, ya lo tenemos. Por eso la canción se llama You Got It. Vamos a escuchar. Hablando sobre la autoobservación, y para continuar les voy a contar un cuento precisamente sobre la receptividad, que en realidad es lo único que necesitamos para autoobservarnos, estar receptivos a lo nuevo, a descubrir lo que estaba cubierto, lo que era inconsciente o subconsciente, aquello que estaba oculto, tener esa disposición de desocultarlo, de ver qué hay detrás ahí de toda esa maraña que traemos en la mente. Fíjense cómo está en la imagen. Tenemos una serie de, pues una realidad entera dentro de nosotros, como dicen, ¿no? Cada mente es un universo. Entonces vamos a ver, con esa conciencia que ha creado esa mente, con esa conciencia vamos a viajar por esa mente. La mente viene siendo como la carretera, como el internet. La mente, acuérdense que no es el cerebro, la mente está localizada entre el cerebro, corazón, entre los intestinos y entre el cerebro. Entonces, la mente viene siendo como el software, los programas que se corren en todo ese sistema eléctrico que está en todas nuestras células de nuestro cuerpo. Entonces, para empezar con esa receptividad, con esa disposición a ver lo nuevo, a ver lo que no me había dado cuenta, pues vamos a entrar con una reflexión. Fíjense, en el programa pasado comentábamos que el maestro es interior, de manera que ese ser, ese maestro, ese guía
que es el único que te puede guiar, está dentro de ti. Eres tú mismo desde el ser, pero no el yo mismo, el mí mismo desde el ego, porque ese, como también ya platicamos, es como un Frankenstein. O sea, no estamos hablando del yo o el mí mismo personalidad, sino el yo, el mí mismo desconocido. Ese yo que siempre ha estado grabando todas las escenas de la película de vida que has vivido. Ese que se acuerda de todo, aunque tú no te acuerdes. Acuérdense que cuando nosotros nos hipnotizan, alguien nos pregunta, ¿qué estabas haciendo en tal fecha, tal día, tal hora? Y nuestra mente es capaz de recordar y decir fielmente qué estaba haciendo. Entonces, ese que siempre sabe y que siempre se da cuenta, aunque no se dé cuenta, pues es el maestro. Entonces, fíjense cómo en esta cita nos hablan de que el maestro no es el que guía, sino el que te ayuda a que te descubras tú mismo y descubras desde ti la realidad. Entonces vamos con el cuento. Llega un aprendiz, que es uno mismo, y le dice al maestro interior, quisiera aprender, ¿querrías enseñarme? Y responde el maestro, no creo que sepas cómo hay que aprender. Entonces, ¿puedes enseñarme a aprender? Y le responde el maestro, ¿puedes tú aprender a dejarme que te enseñe? Más tarde les decía el maestro a sus desconcertados discípulos, el enseñar solo es posible cuando también es posible aprender. Y el aprender solo es posible cuando te enseñas algo a ti mismo. Entonces, ¿estamos dispuestos a enseñarnos algo a nosotros mismos? Porque lo primero que encontramos cuando empezamos con este ejercicio de la autoobservación es la negación. ¿Qué pasa si no te gusta lo que empiezas a observar dentro de ti? Porque, ¿qué es lo que vamos a empezar a observar? Vamos a empezar a observar hábitos, pensamientos, palabras, todo lo que ocurre en nosotros. No es solo una cosa de observar lo que se puede ver y tocar, sino es una cuestión de poner atención. ¿Qué estoy pensando? Eso que estoy pensando me está provocando que yo sienta estas cosas. Y eso que yo siento hace que yo me comporte y haga mi vida de una forma diferente. Entonces, empezar a pensar, más bien, no tanto pensar, sino darnos cuenta de qué es lo que estamos pensando. De hecho, el proceso que vamos a realizar es un proceso de pensamiento lateral. Ahí les platico más o menos lo que es. Este señor que se llamaba Edward, bueno, no sé si se llama todavía Edward de Bono, por ahí en los años 60, él desarrolló esta idea del pensamiento lateral. Dijo, cuando nosotros usamos lógicas lineales, punto A a punto B, pues siempre es la misma solución y tendemos a buscar en lo repetitivo, en lo conocido. Entonces ahí no estamos descubriendo nada, no estamos sacando nada nuevo, estamos repitiendo lo que decíamos, la reacción en lugar de una acción. Entonces, ¿cómo se diferencia esto del pensamiento lateral? Cuando nosotros buscamos otro camino para llegar de A a B, vamos a buscar uno nuevo. No se trata de complicarnos, sino al contrario, de hacerlo más sencillo, pero no seguir el mismo camino. Es decir, si me estoy autoobservando y siempre que me observo, algo en mí, ¿no? Algo en ti te hace enojar o te molesta o te produce una reacción, quiere decir que te estás resistiendo a eso que estás observando. Entonces ahí no hay pensamiento lateral. ¿Cómo podemos entrar un poco en este pensamiento lateral? Imagínate que estás viéndote en el momento presente y la linealidad nos dice el futuro pues es hacia adelante y el pasado pues es hacia atrás. Esa es la forma lineal, vertical. Pero si nosotros empezamos a hacerlo esto de forma horizontal, es como si tú te salieras un poco de esta escena y empiezas a ver presente aquí enfrente de ti, el pasado hacia tu izquierda y el futuro a la derecha, por decir un ejercicio sencillo de pensamiento lateral para iniciar. Te pones tú, te ves a ti mismo, ves hacia acá el pasado y ves hacia acá el futuro. Ya no está así, enfrente de ti y atrás de ti, sino que está todo enfrente de ti. Ya tú te estás saliendo de esa verticalidad y estás viendo más ampliamente. Entonces ya puedes voltear desidentificado de ese pasado, no hacia atrás.
El movimiento que se hace intelectualmente es muy diferente cuando estás poniendo tu vida como una película frente a ti y no te estás perdiendo en el personaje. ¿Okay? Entonces, eso es lo principal ahorita para entrar en este pensamiento lateral, el comprender que nos vamos a ver a nosotros mismos como si estuviéramos viendo a un personaje de una película. ¿Y tú quién eres? ¿Eres el que está viendo la película o eres el director de la película? Que es lo que vamos a platicar en el siguiente segmento. Pero antes, vamos a escuchar una canción que se llama This Doesn't Seem to Be My Day, de los Monkees, que quiere decir, este parece que no es mi día, porque este no es el día para el ego, porque el ego se va a empezar a volver un programa muy, ¿cómo se puede decir? Muy inestable. Así como los programas de la computadora que se empiezan a trabar, se va a empezar a trabar ese programa ego en la medida en la que nosotros comenzamos con todo esto que hemos platicado en estos programas. El ego se empieza a incomodar. Esa sensación de incomodidad es natural y es la esperada. Entonces, esta canción se la dedicamos al ego, a ver cómo le va, porque este no es su día. Hola, de regreso. ¿Cómo les fue con esta canción? Pues fíjense que con esto del ego siempre hay un debate, porque hay quien dice, sí, hay que matar al ego, hay que acabar con él. Y eso es seguir hablando como si el ego tuviera vida propia. Como estamos viendo aquí en la imagen, en realidad nuestra personalidad no es más que eso, un personaje. Pero el que se da cuenta, el que es capaz de quitarse esa máscara y sacar y observarse a sí mismo y ver que aquí, que este personaje, que Lila, es solo una mona, una muñeca, un vacío, es una persona, una personalidad. Pero yo, el ser, ese que dice yo, ya no es Lila, ya no eres tú, la personalidad, sino eres tú, el ser, el que se da cuenta. Entonces, aquí, por ejemplo, me gustaría entrar un poquito en la cuestión de los sueños. Como ya platicamos, tanto esta realidad de vigilia, le llamamos vigilia a cuando estamos soñando con los ojos abiertos, porque para nuestro cerebro, y según los científicos, esta realidad, la única diferencia entre esta y la de los sueños, es que ahorita tenemos los ojos abiertos y cuando estamos soñando los tenemos cerrados. Pero el cuerpo no sabe diferenciar si esto es un sueño o es la realidad. De la misma forma que cuando estás soñando, tú sientes que es real, tú estás ahí metido en una película. Entonces, esa experiencia que tenemos al irnos a dormir es tan útil y tan práctica para traernos esa conciencia hacia acá, porque fíjense, si allá, cuando estás en los sueños, se te hace fácil hacer ciertas cosas, porque es bueno, como este es el mundo de los sueños, puedo volar, puedo ir para acá, puedo ir para allá. Entonces, nuestra mente, ya por estar ahí, en ese estado, tiene una predisposición a ser más flexible, y entonces todavía estás con el programa ego y no te atreves. Entonces, para aquellos que todavía no toman atrevimientos en el momento presente de aquí de vigilia, pueden empezar a usar la autoobservación y a ejercitarla dentro de los sueños. De hecho, lo recomiendo ampliamente. Lo único que hay que hacer es cuando nosotros nos vamos a dormir, pues dedicarle un momento solamente a pensar, a decirnos a nosotros mismos, presente en el sueño. Quiero darme cuenta que estoy adentro de un sueño. Y les aseguro que van a empezar a tener sueños más lúcidos. Algunos de ustedes ya tienen sueños lúcidos. Pero la idea de esto es empezar a ejercitar la autoobservación en los sueños. En la medida que nosotros empezamos a abrir esa percepción allá, casualmente, no tan casualmente, ese mismo hábito lo empezamos a tener desde que nos despertamos en la mañana. Ya estamos en un estado de presencia igual que en el que nos propusimos estar en el sueño. Es decir, este estado se trata de hacerlo un estado continuado, no discontinuo, que es como el que tenemos ahorita, que no nos estamos observando y a veces nos observamos y a veces no. La idea de esto es hacerlo un hábito que sea continuado. Por eso hablamos de hacerlo en la vigilia y cuando te vas a dormir. Ahora, cuando entramos en el sueño, ¿quién crees que puso todas esas escenas de tu sueño? ¿Alguien más? Ya te estás dividiendo, ya estás aquí como el de la máscara. No fui yo, alguien me puso esto en el sueño. Claro que no, lo pusiste tú.
y lo pusiste por algo, y lo pusiste para algo, para darte cuenta de algo, para observar algo que no habías visto antes de ti o de la situación que te rodea. Entonces, aquí el tip es empezar a abrir técnicamente nuestra percepción a lo que está sucediendo en el sueño y a cómo te sientes tú al respecto de eso. Ahora, en esa autoobservación, bueno, ya me estoy observando que estoy aquí en el sueño, ya me estoy sintiendo presente. Ahora, ¿cómo me siento al respecto de lo que está pasando en el sueño? Entonces, durante los sueños pueden ustedes tomar nota, ya sea que lo quieran escribir o simplemente poner atención y tomar nota interior de qué es lo que te está impactando más en el sueño. Y eso obviamente se traduce aquí a la realidad. ¿Qué es lo que me impacta más? ¿Qué es lo que más me llama la atención aquí en la realidad o en el sueño? Casi siempre en los sueños es más sencillo porque, oye, soñé esta escena. ¿Y qué es lo que te impactó más? Traten de buscar unos 2 momentos impactantes de su sueño. Y eso, que es lo que quedó con más pegamento en la memoria, es el mensaje que tiene para ti. Pero aquí viene otra vez esto del guía y el maestro. Si tenemos la disposición de aprender algo nuevo de nosotros y nos aceptamos a nosotros como el maestro interior, entonces no le vamos a ir a preguntar a ningún libro y a ningún internet y a nadie qué significa ese sueño o qué significa que ahorita pasó el pájaro y etcétera. Lo que esté pasando en tu realidad o en el sueño, te vas a dar cuenta que solo tú sabes por qué pusiste ese elemento o ese color o ese animal. ¿Qué significa para ti? ¿Qué sensaciones evoca en ti ese animal, esa persona, esa situación? Porque esas sensaciones son con las que hay que trabajar. La conciencia, cuando está fabricando esta película, ya sea del sueño o esta de aquí, pues está fabricando una realidad para que el perceptor, el observador, la experimente tal como es o mira, ya se está alegrando o ya se está entristeciendo. Esto también es normal y hay que empezarlo a escuchar. No solo estamos activando aquella que está escuchándonos pensar. Esto es bien, bien importante porque ahí nosotros empezamos a confundirnos cuando estamos acostumbrados a esto del ego. Nos confundimos y entonces hablamos como si el ego tuviera vida propia. Es que mi ego dijo esto, mi mente dijo esto. Cuidado, porque ahí está la división otra vez. Aquí la imagen nos los muestra perfectamente. Nos vamos a parar esa división o la vamos a usar esta división para empezarnos a integrar con eso que estamos viendo. De forma que eso que estoy viendo no puede estar separado del que está observando. Y por algo aparece ahí, para que lo observemos. Si nosotros ya hubiéramos integrado eso, eso no aparece en el sueño, ni aparece en la realidad. Entonces, no las vamos a obedecer. Y por eso les vamos a dedicar esta canción de Ray Charles, con su hermoso piano y él como hermoso ser cantando esta canción que se llama Unchain My Heart, que significa desencadenando mi corazón o desencadena. Programamos para encadenarnos, ahora lo vamos a reprogramar de vuelta con todas las ganas. Y quiero platicarles un poquito sobre esta imagen de Escher, que es el autorretrato ahí de la esfera de cristal, cómo nosotros estamos viendo tanto en sueño como en realidad nuestro reflejo. ¿Qué tal? Fíjense, aquí vamos a analizar muchas formas de ver, porque precisamente estamos tratando de liberar la percepción. Hay alguna forma de ver que nos dice que la realidad es como esta esfera, un espejo de todo lo que nosotros somos y que todo sale de esa forma de ver que tenemos nosotros y que así vemos la realidad, como nos vemos a nosotros mismos. Entonces imagínense qué tan importante es este proceso natural de autoobservación, de darnos cuenta de qué estamos sintiendo. Podemos observar de hecho que los animales se dan cuenta de cosas que nosotros no. De repente están percibiendo algo y salen corriendo antes de que tiemble. Y nosotros, bueno, ¿cómo se dieron cuenta que ya iba a empezar a temblar los animales? Pues porque están percibiendo, no están distraídos con su comentario mental. Nosotros sí estamos distraídos con nuestro comentarista mental. Entonces, el primer paso, ya que no vamos a rechazar nada, no vamos a rechazar al comentarista mental, lo vamos a escuchar. No vamos a rechazar pensamientos, ni los vamos a querer retener. ¡Ay, estos pensamientos tan positivos, los quiero tener siempre! Ahí estás reteniendo. Quiere decir que estás negando
el fluido. No hay nada que rechazar. Oh, estos pensamientos tan negativos, mira nomás, qué destructivos. No los rechaces, nomás los vas a observar, ver de dónde vienen. Ahora, respondiendo una pregunta que nos hicieron en el chat que dice, ¿qué pasa cuando no te acuerdas de tus sueños y qué podemos hacer para acordarnos y poder observarnos? Primero que nada, hay un proceso ahí mental del recuerdo o no. A veces no es necesario o el mismo ser dice, no es necesario que yo me acuerde de esto y entonces no te acuerdas. Pero si en realidad queremos hacer un esfuerzo para recordar, porque ya sea que también la alimentación no nos está ayudando o los hábitos que tenemos no nos están ayudando a recordar, pues podemos hacer lo siguiente, tratar de ir despejando un poco nuestra mente antes de dormir. Claro, de preferencia despejarla durante todo el día, porque si traemos nuestra mente llena de pendientes, de cosas que hacer, pues entonces realmente los recursos de esta computadora biológica que somos nosotros, pues a veces no le alcanzan a la hora que tiene que procesar toda esa múltiple realidad multidimensional de los sueños. Pues dice, el cerebro elige, bueno, esto sí se va a poder acordar, esto no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer respiración consciente y podemos tratar de poner nuestra mente en blanco, soltar las cosas del día, puedes hacer un repaso de ellas para poderlas soltar si es necesario. También en cuestión de la alimentación, pues les recomiendo si cenan algo que tenga omegas, ya sea vegetal o animal, puede ser un atún, un pescado, tiene bastante omega y eso nos ayuda a recordar. De hecho, ya si quieren ponerse más combinadores, pues pueden cenar un pescado y luego se comen de postre un chocolate que sea cacao y estás estimulando a tu cerebro para que te logres acordar más en la mañana. Es lo que he probado personalmente, funciona. Y también les recomiendo la lecitina de soya. Algunos ya se las he recomendado personalmente, pero es un suplemento alimenticio completamente natural, viene de la soya y la lecitina nos está también ayudando con la cuestión de la memoria. Es muy notorio cuando la empezamos a usar la lecitina porque incluso pues los sueños hasta se vuelven más vívidos, más colores, estás más despierto, pero esto no es solo una cuestión de alimentación o de hábitos, es una cuestión de intencionalidad, de realmente decir, ok, yo soy el director de la película, yo soy el protagonista también, y a la vez no soy ninguno de los dos, soy el que vino a ver la película. ¿Se fijan? Estamos teniendo ahí mínimo una santísima trinidad en nosotros para hacerlo integral. Porque si nos quedamos solo con un lado o con el otro, seguimos en la dualidad. Estamos entrando al punto neutro que es el ser que se da cuenta de ambos. Y ahí se hace ese triángulo necesario para que no nos vayamos ni de un lado ni del otro. Y de la misma forma en los sueños. Si uno mismo decreta o le dice a todas sus células, quiero acordarme, quiero vivirlo bien presente, o quiero que esos conocimientos y prácticas que estoy realizando en los sueños me sirvan, quiero observarlos ahí y quiero observarlos aquí, el solo hecho de estártelo diciendo ya te está llevando a que lo hagas. Pero aquí la única cosa que realmente funciona es hacerlo. Observarte. Entre más tú te observes aquí y en los sueños, más vas a recordar. Porque aquí viene una cuestión con el término de esto del recuerdo. Si tú vives algo al máximo, pues ya no necesitas recordarlo, porque no hay manera que se te olvide. Entonces, la cosa que se nos olvida, tanto en la vigilia como en los sueños, es aquella cosa que a lo mejor no estábamos del todo atentos, no estábamos totalmente presentes. Por eso hay gente que de repente choca o comete alguna imprudencia, algún error, porque no estaba presente. Estaba distraído, su mente estaba bla, 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 bla. Y entonces su cuerpo no fue coherente con los movimientos. Entonces, cuando no estamos en autoobservación, nuestro cuerpo va para un lado, nuestros sentimientos para otro lado, nuestras acciones para otro lado y nuestra mente para otro lado. Lo que platicábamos el programa pasado, se pierde completamente esa coherencia. Entonces, para ir recuperando esa coherencia, vamos a ir haciendo esta filosofía sobre nosotros mismos. Nos vamos a ir observando y vamos a ir preguntando, ¿por qué estaré actuando así? ¿Para qué estaré actuando así? ¿Por qué me está llamando esto la atención? Estos pensamientos que yo me digo me producen estos sentimientos y por eso actúo así. La idea es ir comprendiéndonos un poquito más cada vez y tratar de detectar sin el comentarista mental, es decir, sin evaluar nada, sin juzgar,
no es que vamos a rechazar el juzgar. Si empiezas a escuchar un juicio, nada más date cuenta. Ah, mira, me estoy enjuiciando. Ah, mira, ya me estoy haciendo la víctima. No se trata de rechazarlo, ni de evitarlo, ni de eliminar nada. Se trata de comprender, de escuchar, de ver. Como si fuera una película y va para descubrir aquello que no has visto antes. Entonces, dentro de varias cosas que vamos a ir detectando cuando nos empezamos a observar, en estos ejercicios de presencia nos podemos ir dando cuenta, por ejemplo, de las ansiedades, de las culpas que tenemos, de los victimismos, cuando entramos en esos roles, y también, por ejemplo, de los miedos, de cuando estamos proyectando en otros nuestras cosas, que empezamos a marcar los errores de otros. Entonces, ahí puedes empezar a observar que te estás llevando esa energía hacia otros cuando viene para el observador. Lo que observas allá, como vemos aquí en la esfera, es del que está proyectando la esfera. Entonces, empezar a retomar esa responsabilidad de lo que estás observando para llegar realmente a pasar de la competitividad, de la comparación, de estarte comparando, a entrar en una comprensión. Pero para eso nos va a pasar el tiempo, ¿verdad? Necesitamos practicarlo un poco a poco y vamos a escuchar para eso una canción de Willie Nelson, bien country, que se llama It Ain't Funny How Times Go By, ¿verdad? Déjame le digo que así se llama. Sí, Funny How Time Slips Away, Goes By, dije yo, pero es chistoso cómo el tiempo se nos va yendo. Y pues aquí también es chistoso cómo se nos va yendo y vamos a seguir en el próximo segmento. Ahorita lo vemos. Big Tic Radio, elevando tu música. Hola, de regreso, ¿cómo les va con esta canción? No les anuncié la de The Nightlife, que están tocadas las dos al mismo tiempo, que es la vida nocturna, ¿no? Dice la canción. The Nightlife ain't no good life, but it's my life. Significa, la vida nocturna no es una buena vida, no es una buena vida, pero es mi vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros estamos tratando de observarnos para abrazar esa vida nocturna, esa sombra, esas partes de nosotros que no nos gustan o que nos enseñaron a que no nos gustaran. Entonces, lo primero es, como no lo vamos a rechazar, ni la vamos a retener, ni vamos a perseguir cambiar, vamos a dejarnos ser, primero que nada. Y ahorita estábamos comentando unas preguntas que nos estaban comentando aquí sobre cuando nosotros estamos reaccionando de cierta forma, ya de la forma conocida, ¿no? Ya sabemos que siempre estamos repitiendo eso, pero no logramos esa ruta alterna. Ahí puede ser por simplemente un miedo, por un no atrevernos, simplemente por miedo a lo desconocido, a no actuar de nuevas formas. Entonces, el primer reto también de la autoobservación, aunque no estamos buscando cambiarnos, estamos buscando explorarnos, así como decíamos, como si fuéramos una abejita, una hormiguita, vamos a irnos conociendo. Al mismo tiempo de estarnos conociendo, nos empezamos a dar cuenta que se va expandiendo esa energía. Al no ponerla en el afuera, sino empezarla a traer hacia aquí, hacia adentro de esto que estoy viendo, lo estoy viendo así porque yo estoy así. Entonces empezamos a conformar esto que está aquí, que viene siendo nuestro toroide. Si se fijan, el campo electromagnético del corazón y del cuerpo humano, que se proyecta tal cual, es el mismo que tiene el planeta Tierra. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que este ciclo de positivo-negativo, de flujo de arriba hacia abajo, siempre se está moviendo de esa forma. Entonces, si nosotros empezamos a ser conscientes, primero que nada, nuestra mente, fíjense, nuestra mente operando un cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no ocupo esta mano, pues no la estoy moviendo, ¿verdad? Las pongo aquí. Y si quiero, las muevo. De la misma forma, podemos empezar a observar que nosotros elegimos cuándo va a hablar la mente y cuándo no. Entonces, cuidado con el autoengaño de decir, ay, es que empecé a autoobservarme y mi mente no deja de hablar. Cuidado, ahí estás hablando como que tu mente tiene vida propia y se manda sola. Y no se manda sola ni tiene vida propia. Tú le dices cuándo hablar y cuándo no. Entonces, así como tú le dices a esta mano cuándo moverse y cuándo bajar. Y así como le dices a tu cuerpo cuándo sentarse y cuándo pararse. Entonces, ¿quién está a cargo? ¿Quién es responsable de esa mente, de ese comentarista? ¿Quién es responsable de elegir una nueva respuesta?
ese ser que se está autoobservando. Entonces, ahorita lo importante es que nos demos cuenta en esta autoobservación de todos aquellos vicios o adicciones de las que hemos platicado en los programas pasados. La culpa, el victimismo, estar acusando, estar buscando las condenas, cortarle la cabeza a las personas en la imaginación, ¿no? Ay, a ti ya no te quiero ver y ya no te voy a hablar, y entonces matamos personas en nuestra imaginación. Cuidado, hay que observar esa violencia que tenemos hacia el exterior. Hay que observar de dónde viene, quién nos las enseñó, por qué aparece aquí, ya sea en los sueños, en nuestra mente o en las situaciones de vigilia. ¿Dónde están apareciendo y qué me están comunicando? Porque luego, como vimos en la fotito, empezamos a hacerla de pedo, la empezamos a hacer el conflicto antes de observarnos, antes de observar que ese conflicto no es conflicto. Uno le puso la etiqueta de conflicto. Eso es solo una situación. No es un pedo, no es un problema, como decimos aquí en México. Lo que es una situación que tiene muchos lados por donde verla. ¿Qué lado vas a elegir para verla? ¿Qué punto de vista vas a elegir? ¿Vas a elegir un punto de vista que es de ego? O sea, que es nomás uno, como si existiera la razón, como si existiera la verdad. ¿O te vas a dar cuenta que existe un campo de vista con muchos puntos de vista sobre ti mismo, sobre la situación, sobre lo que estás soñando, sobre las personas? ¿Qué tal si ensayamos esa amplitud y empezamos a ensayar los diferentes puntos de vista? Aquí les doy otro tip que podría servirnos para esto. Cuando nosotros estamos en la intolerancia, observamos algo, rápidamente lo juzgamos, lo condenamos y decimos, no tolero esto. No lo tolero, no lo tolero. ¿Quién está diciendo no lo tolero? ¿Acaso es un rey? ¿Acaso es un juez? ¿Quién es dentro de ti el que dice no tolero algo? ¿De dónde viene la intolerancia? Ese sería el momento más oscuro, la inconsciencia, pues cuando estás no tolerando, estás en la intolerancia. Luego vamos observando y vamos comprendiendo y nos vamos moviendo de la intolerancia a la tolerancia. Pero ahí todavía seguimos juzgando, condenando, diciendo esto está muy mal, por lo tanto, pues lo voy a tolerar porque tengo. ¿Se fijan? Nos contamos una historia de que tengo que tolerar algo que está mal. Fíjense cuántas etiquetas llevándonos a ese verbo. Pero es lo que está de moda, la tolerancia. Pura hipocresía, la verdad. Ay, sí me toleras, o sea que me sigues juzgando y me sigues condenando. En tu imaginación me podrías crucificar, pero me toleras. Observemos esa hipocresía de la tolerancia. Luego, si seguimos observando, vamos transformando esa tolerancia en comprensión. Entonces ya no hay tanto juicio, hay una evaluación todavía de estas acciones, de la situación, pero hay una comprensión, no una justificación, porque la justificación viene cuando hay acusación. En la tolerancia hay justificación. No, pues sí, porque como es mi familiar, pues lo tolero, ¿verdad? O no, pues como es mi amigo, o es mi pareja, o es mi jefe, o soy yo mismo, me tolero. ¿Qué pasa con eso? Quiere decir que todavía estás peleando con algo, te estás resistiendo y entonces te toleras. Cuando te comprendes y comprendes, entonces te das cuenta, esta persona está actuando así por su programación. Está obedeciendo a su mente. Esta persona está distraída. Porque si observas eso en esas personas, quiere decir que eres capaz de observarlo en ti. Entonces te empiezas a comprender a ti. Ya no estás en intolerancia ni en tolerancia contigo, sino que empiezas a observarte a ti mismo y te empiezas a comprender. Yo actué así porque estaba necesitado de aprobación y entonces quería darle gusto a estas personas. Y entonces empiezas a comprender que has actuado así y por qué razones has actuado así. Pero esto no termina aquí, porque si estamos en la comprensión y continuamos un poquito más, observando un poquito más, podemos llegar a la aceptación. Ya no solo te comprendo que tienes tus dos polos y tienes tu sombra y tu luz del mismo tamaño, sino que además te acepto así. Te acepto tal cual. No te quiero cambiar nada. Imagínense que eso se lo decimos al espejo.
y nos decimos a nosotros mismos, no te quiero cambiar nada, ya te comprendo, ya no te toleraba, luego te toleré, ahora te comprendo, ahora te acepto tal como eres, en esa integralidad, en ese fluido de que a veces vives así y a veces asá y luego te enojas, en ese fluido que todos vivimos, en lo salvaje de las emociones. Para llegar finalmente de esa aceptación, si seguimos observando, podemos llegar a un amor incondicional. Entonces sí, ya, aparte de que te acepto, te amo. ¿Qué quiere decir esto? Que te puedo dejar ser. Si el amor no es algo que se puede dar ni recibir y que solo se puede ser, entonces cuando nosotros llegamos al amor incondicional, quiere decir que no le estamos poniendo condiciones a nadie ni a nosotros mismos para cómo quieres ser. ¿Cómo quieres ser? Sé lo que quieras ser. Lo puedes hacer. ¿Acaso no es eso lo que está haciendo la naturaleza con nosotros? Nosotros vemos que está todo ahí para que todo sea y no hay impedimento. Por eso vemos lo que vemos en el mundo, de todo. Entonces, si continuamos con esta autoobservación, vamos a descubrir muchas cosas nuevas y tenemos la posibilidad de realmente ir atendiendo, o sea, poniendo atención y ocupándonos, no preocupándonos, sino ocupándonos del momento presente, de descubrir lo nuevo en nosotros y elegirlo desde el amor incondicional, siempre pasando por esa comprensión y esa aceptación. Y para cerrar, quiero compartirles este cuentito de la mortalidad, porque este programa ya se acabó, se está muriendo. Así que les cuento este cuento. A un discípulo, él estaba muy desesperado pidiendo sabiduría, ¿no? Entonces el maestro le dijo, imagínense que el maestro es esa conciencia que te responde aquí dentro cuando tú haces una pregunta, porque todas las preguntas y las respuestas están aquí dentro, listas para ser comprendidas, ¿no? Entonces el maestro le dice, ¿quieres sabiduría? Prueba a hacer lo siguiente. Cierra los ojos y trata de verte a ti mismo y a todo ser viviente arrojados desde lo alto de un precipicio. Cada vez que te agarres a algo para detener tu caída, entiende que ese algo también cae contigo. El discípulo hizo la prueba y ya nunca volvió a ser el mismo. Entonces yo les deseo que nunca más vuelvan a ser el mismo, que cada instante se estén transformando y estén cambiando, que seamos como ese fluido de agua viva, que nunca puede ser atrapada, que nunca puede ser conceptualizada, sino que siempre es nueva y siempre se está descubriendo, porque siempre está naciendo, porque siempre está muriendo. Entonces, pues con esta muerte y este nuevo nacimiento, les deseo que hagan sus felices experimentos de autoobservación y estoy para servirles con cualquier duda, pregunta, queja, pataleo, lo que sea. Y pues nos vemos en la siguiente aventura, en la siguiente Corazonadamente, el próximo martes por bigclickradio.com. Gracias.